Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, escritora mexicana nacida en Puebla en 1916 y muerta en Cuernavaca en 1998, que además yo he estado en los dos sitios, en Puebla y en Cuernavaca, que eran preciosos. Este libro lo compré en Ciudad de México, donde estuve pasando 15 días de vacaciones en el verano de 2017, y si no recuerdo mal lo compré precisamente en la librería que se llamaba Elena Garro. En el vídeo que hice de literatura mexicana ya mostré los libros de este país que tenía y la montaña de libros que tenía sin leer de aquel viaje a México, que me traje la maleta llena. Y de hecho este era uno de los que así tenía más ganas de leer, porque se está rescatando mucho últimamente la figura de Elena Garro y se había quedado aquí como 3 años atrás en las estanterías estas donde están los libros que tengo sin leer y no me había acercado a él. Ya he comentado más de una vez que un problema que tengo yo con los libros es que a veces sucumbo demasiado a la novedad literaria. Y tengo la suerte de, estoy en contacto con más de una editorial y puedo pedir los libros, me los mandan, y como me los mandan y son gratis, yo priorizo esos libros para sacar la reseña en las revistas con las que colaboro. Y luego ya, como ya tengo la reseña, pues puedo hacer la videoreseña también. Otra cosa que pasó con este libro es que me lo traje de México porque me lo recomendó mi amigo, el escritor y profesor de literatura mexicano Federico Guzmán, pero yo creo que no me lo recomendó con mucho entusiasmo. Era como, bueno, esto es un clásico que te lo podrías llevar, no sé qué, tal, y no tenía mucho entusiasmo. Yo creo que por aquellos días Federico Guzmán estaba un poco defraudado con la literatura mexicana. Y otra cosa que me ocurría era que yo no lo conocía este libro, es decir, Los recuerdos del porvenir. Es un clásico, pero es un clásico, ¿por qué no me suena de los libros del boom o los libros del pre-boom? No lo he dicho, pero es un libro publicado en 1963, con lo cual, si no recuerdo mal, La ciudad de los perros es de 1961-62, está justo en esa época del boom. Entonces, ¿por qué no me suena de nada este libro? Ya hablaremos de eso. Bueno, el caso es que ya por fin empiezo a leer Los recuerdos del porvenir y siento, lo digo ya, siento una fascinación por este libro. De hecho, hay cosas muy curiosas con este libro, ¿no? O sea, es decir, nos habla de unos jóvenes que se llaman los hermanos Moncada, que están en una casa familiar en un pueblo que se llama Ixtepec, que lo he buscado en internet y es un pueblo que existe en el sur de México, en el estado de Oaxaca. Y si lo he buscado también, Ixtepec significa, Tepec es como monte, Ixtepec significa en náhuatl el llano del cerro o algo así. Vale, pues estos chicos están en una casa que ya te dice el narrador que está como condenada a desaparecer. Se narra desde el futuro, a veces se vuelve al pasado. La época al principio no queda demasiado clara, pero se nota enseguida que son unos años posteriores a la Revolución Mexicana, que tiene lugar en la década de 1910. De hecho, los jóvenes, que son adolescentes, tienen el recuerdo que de niños los escondían en la Carbonera cuando entraba en el pueblo Emiliano Zapata, que es una imagen que me ha parecido preciosa. Luego en la segunda parte del libro se concreta más la época porque se habla de las guerras cristeras que tuvieron lugar en México entre 1926 y 1929. Y hay un momento que se habla concretamente de la fecha 1927. Con lo cual al final más o menos podemos concluir de que el libro está ambientado entre 1926 y 1927. Al principio una cosa desconcertante en la primera página era que no tenía claro quién era el narrador, porque el narrador hay un momento que no sabes desde qué posición está narrando, se habla de un nosotros, de un yo, y en la segunda y tercera página ya te das cuenta de que el narrador es el propio pueblo de Ixtepec, que a veces hay un yo genérico como si el pueblo como entidad estuviera hablando y habla de mis calles, mis habitantes. Y luego hay un momento que se habla de un nosotros que parece un nosotros que es la población del pueblo. A veces es el ente del pueblo y a veces es la población del pueblo. Es un juego estupendo, me ha parecido, de narrador, y enseguida he pensado en la novela de 1975 de García Márquez, El otoño del patriarca. En esta novela, que me parece una de las novelas magníficas de García Márquez, el narrador es un nosotros general que habla de la muerte y decadencia del dictador, del patriarca, y luego cada capítulo se va deshaciendo hasta un yo particular y desconocido para el lector. Y este juego del nosotros y el yo
aparece ya en esta novela anterior, en Los recuerdos del porvenir. De hecho, se puede dejar para el final, pero creo que lo voy a sacar ya directamente el tema. Cuando estaba leyendo Los recuerdos del porvenir, no solo he pensado en esa novela de García Márquez, sino también he pensado directamente en Cien años de soledad, que es de 1967, y la influencia que Los recuerdos del porvenir ha tenido sobre García Márquez en Cien años de soledad. Recapitulemos. Los recuerdos del porvenir está publicado en México en 1963. Cuando García Márquez escribe Cien años de soledad, él vive en México. Este libro se publica en 1967, 4 años después. Estoy seguro que García Márquez había leído Los recuerdos del porvenir y eso influyó en la redacción de este libro. De hecho, si nos fijamos en la obra de García Márquez, él empieza en 1955 con La hojarasca, su primera novela. El coronel no tiene quien le escriba, que es de 1961. Y La mala hora, esta otra novela, que es de 1962, espero no equivocarme, estoy aquí mirando mi chuleta y creo que sí que tengo razón, sí, lo sabía, me había apuntado bien de memoria. Vale, estos 3 libros iniciales, estas novelas iniciales, algún libro de cuentos, el modelo para García Márquez es el escritor norteamericano Ernest Hemingway, y él juega a ese escritor conciso, en un pueblo, donde los personajes se muestran a través de sus actos, que es bastante cinematográfico. Y entonces, entre el escritor que ha escrito estos 3 libros, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, que ya digo que el último de estos es del 62, luego el siguiente es Cien años de soledad, y luego el siguiente, el año 75, es El otoño del patriarca. Entre esta primera etapa inicial y luego lo que va a ser el realismo mágico, lo real maravilloso de García Márquez, hay un salto, hay una diferencia. Y ahora veo con claridad que la diferencia es la lectura de este libro, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, y cómo este libro le ha influido y le ha marcado para ser el escritor que ha sido. O sea, es decir, a mí García Márquez me parece un genio, pero ningún escritor nace de la nada. Y yo hasta ahora, o hasta hace no mucho, desconocía esta influencia. Yo sabía que, por ejemplo, García Márquez era un gran lector, admirador de Mercè Rodoreda, la escritora catalana, y su libro La plaza del diamante. Y de hecho, incluso creo que, si no recuerdo mal, que García Márquez aprendió catalán simplemente por leer a Mercè Rodoreda en catalán. Y lo que no sabía era la influencia que había tenido este libro, Los recuerdos del porvenir. De hecho, en este libro, además de ese narrador, ese nosotros, yo, que es el pueblo, hay más elementos. Hay un juego circular con el tiempo en el que el narrador, el pueblo, habla del pasado, pero luego vuelve al futuro. También hay un uso, que es muy de García Márquez, un uso de la hipérbole. Por ejemplo, en este libro hay un personaje que va cruzando desde Ixtepec, va a Ciudad de México y vuelve y pasa por el pueblo 2 veces al año. Desde que se murió su mujer, se dedica como a caminar de una ciudad a otra, a la costa, viene, que es un poco ya un personaje no del todo realista. Y esos personajes exagerados, hiperbólicos, están presentes en Cien años de soledad. También, por ejemplo, más elementos que pueden ser confluyentes. En esta novela, el amor está tratado como una maldición o como un embrujo. De hecho, hay personajes que son totalmente infelices porque están muy enamorados de alguien, que eso pasaba también en García Márquez. Otra cosa es, por ejemplo, las connotaciones de la naturaleza, las exageraciones con el calor, con la lluvia, etc. Hay un momento que en Ixtepec está lloviendo durante unos cuantos días seguidos, que cualquier lector de García Márquez sabe que eso va a pasar en Macondo unos años después. Y ya no solo es esto, sino es que incluso la cadencia de la prosa de Elena Garro suena a García Márquez. Tengo aquí un párrafo marcado que lo voy a leer para que se entienda esto que estoy diciendo para el que sea lector de García Márquez. Dice este párrafo. Dice: en esta calle hay una casa grande, de piedra, con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Aquí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora de Moncada, alguien que no recuerdo cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces, las magnolias florecen sin nadie que las mire, y las hierbas feroces cubren las losas del patio. Hay arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano.
Hace ya mucho que murieron las palmas de sombra y que ninguna voz irrumpe en las arcadas del corredor. Los murciélagos anidan en las guirnaldas doradas de los espejos y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargados de frutos que se caen de maduros, solo olvido y silencio. Y sin embargo, en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos, una cocina humeante y tendida a la sombra morada de las jacarandáes, una mesa en la que desayunan los criados de los Moncada. Esto aparece al principio. Bien, ¿de qué trata realmente la novela? He dicho que aparecen unos jóvenes, que son los hermanos Moncada, 2 chicos y una chica, con una familia. El padre parece un hombre ensimismado. Están empezando a tener problemas económicos. Esta gente tiene que mandar a los chicos a trabajar en unas minas. Y en este pueblo, en este contexto de después de la Revolución Mexicana, va a aparecer el general Francisco Rosas en Ixtepec. Perdón, sí, es el general Francisco Rosas, que era villista, pero es uno de los generales que ha traicionado a Pancho Villa, porque en la Revolución Mexicana hubo varios bandos que se acabaron luchando entre sí, y el general Francisco Rosas y sus acólitos van a marcar como un reino de terror en Ixtepec. Bajan de un tren, cada uno lleva a su querida, y Francisco Rosas lleva a una mujer de la que está profundamente enamorado y la tiene encerrada en un hotel, no la deja salir, no la deja que se vea con nadie, y si alguien la ve, alguien puede desearla, él sufre muchísimo. Ya he dicho que en este libro el amor es como un embrujo. Y hay un final de la primera parte que ya apunta a algo que tiene que ver con lo real maravilloso, porque hay un final en el que de la primera parte, en los que unos personajes escapan de una muerte de una forma, quizá no escapen, quizá hay algo simbólico, una especie de huida metafórica, y el lector tiene que decidir si eso ha sido real o es simbólico o qué ha ocurrido allí, ¿no? Ya he dicho que la segunda parte, que trata el tema de las guerras cristeras en este pueblo de Ixtepec, de la lucha, los cristeros, hubo un momento que en el año 26, desde el gobierno se prohíbe la religión, se cierran las iglesias, se persigue a los curas, y hay una serie de personas en México que están en contra de esto y luchan por poder ser católicos y por proteger a los curas. Y desde el gobierno están en contra y se establece ahí como una especie de otra guerra civil dentro de México. Francisco Rosas es un general cruel, aparecen indios colgados en los árboles. Se habla en esta novela de la posición de la mujer, también se habla de la posición de los débiles, se denuncia el racismo hacia los indios, por ejemplo. Me ha parecido una novela realmente muy moderna, muy potente. Es una de las grandes novelas latinoamericanas de la época del boom o del pre-boom, y es impresionante que no sea más popular. O sea, decir, esta es una novela que tenía que sonar pues junto a 100 años de soledad, que es una gran influencia para ella, las obras de Juan Rulfo, los primeros libros de Mario Vargas Llosa, y realmente es sorprendente que esta novela de la Revolución Mexicana, escrita por una mujer, junto a esta otra, que también recomiendo muchísimo, Cartucho, de Eleni Campobello, es una novela anterior porque esta es de la década de 1920, esta sería la Revolución Mexicana en el sur, en Oaxaca, y esta es la Revolución Mexicana en el norte, en el estado de Durango, si no recuerdo mal. Y son dos novelas impresionantes. Y esta también es una novela olvidada que se está rescatando ahora. En España la ha publicado Cátedra, la recomiendo muchísimo porque me impresionó sobremanera de los libros que traje de México, Cartucho, y me ha impresionado también mucho este. Y podemos pensar que las dos mujeres, Nelly Campobello y Elena Garro, han sido apartadas del canon por ser mujeres, que esto puede influir. A lo mejor no solo es eso, porque hay más cosas, porque por ejemplo Nelly Campobello dejó de escribir, ella fue de la facción de Villa cuando se llevaba a ser carrancista. Elena Garro tuvo algún problema político, porque por ejemplo en el año 68, cuando ocurrió en México la matanza, a ver si lo digo bien, la matanza de Tlatelolco, espera, lo estoy diciendo mal, Tlatelolco,
una matanza de estudiantes que hubo en Ciudad de México. Garro se posicionó al lado del gobierno y denunció a intelectuales y a escritores de izquierdas que habían sido los instigadores de aquello. Entonces quizá ha quedado fuera del canon por temas políticos y no por ser mujer, o por las dos cosas, puede ser por las dos cosas, no lo sé. Desde luego es una novela potentísima que me ha impresionado mucho y yo ya la he leído en febrero o marzo y yo creo que esta va a ser una de las 10 mejores novelas del año porque me parece complicado leer mejores libros que este. Os la recomiendo muchísimo, yo creo que en España se puede encontrar y si sois de Latinoamérica me imagino que se podrán encontrar también. Una cosa que no he dicho, me estoy dando cuenta ahora al mirar mis notas, es que la relación juvenil de los Moncada me estaba recordando a la novela El siglo de las luces de Alejo Carpenter, el escritor cubano. Esta novela se publicó en 1962, un año antes que la de Elena Garro. No sé si a Elena Garro le daría tiempo a leer ese libro y le pudo influir, pero me ha recordado a eso y no sé, quería decirlo. Este libro no lo puedo enseñar porque lo saqué en su momento, hace más de 20 años, de una biblioteca. Bien, pues entonces os recomiendo muchísimo Los recuerdos del porvenir, Elena Garro, y a ver si avanzo con mis libros mexicanos que tengo sin leer. Fue un espaldarazo para mí o una llamada de atención cuando saqué aquí todos aquellos libros en el vídeo de México, están aquí y a ver si van bajando porque hay cosas muy buenas. Me estoy comprometiendo menos con las editoriales a aceptar novedades literarias y creo que esto está sentándome bien mentalmente porque a veces me metía mucha presión con leer muchas novedades y hacer como una especie de trabajo no remunerado, que no sé ni por qué lo hago. Y no sé, y a veces es mejor frenar un poco y leer clásicos. Y llevo en lo que llamamos de mes, llevo leído pues El alcalde de Castleville de Thomas Hardy, este de Elena Garro, he leído El idiota de Dostoyevsky. Claro, es que son libros muy buenos y es muy difícil encontrar libros mejores que estos o con los que yo disfruto más con la literatura. Bueno, pues hasta aquí esta reseña de Elena Garro. Sé que el Fondo de Cultura Económica ha sacado un libro con sus últimas novelas y tiene muy buena pinta. Me lo han recomendado en internet cuando hablé de este y posiblemente está muy bien. Un saludo a mi amigo de internet Ángelo, que me dijo que estaba diciendo mal Fondo de Cultura Económica, que yo digo Fondo de Cultura Económico y es económica, que me he dado cuenta, me he acordado al decirlo ahora. Bueno, pues encantado, hasta aquí esta reseña, recuerdos del porvenir, y como siempre, si ha llegado de casualidad, os animo a quedaros y a suscribiros y iré poniendo aquí una reseña a la semana. Hasta la próxima.